Buenas noches, hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Bueno, hermanos, nos encontramos en la cuarta lección de conocimiento de uno mismo. La primera fue quién soy, la segunda la tibieza, en la tercera pudimos conocer un poco más sobre el sufrimiento, y en esta charla vamos a estar hablando de lo que viene, del proceso que va a darse luego del sufrimiento. Así que antes de empezar esta lección vamos a comenzar cantando una pequeña canción, esta canción que estamos repitiendo desde que empezamos para que se vaya grabando en nuestros corazones, pidiendo al Espíritu Santo, que es el agua viva que nos prometió Cristo, que se derrame en nuestros corazones para que empiece a correr por todo nuestro ser. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú eres el agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Tú eres el agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Ven a derramarte, ven a derramarte, ven a derramarte, oh Señor. Ven a derramarte, ven a derramarte, ven a derramarte, oh Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, te derrames en nuestros corazones, disponiéndolos para la lección que vamos a comenzar a escuchar. Te pedimos, Señor, que en esta lección y con el trabajo que después quieras hacer en nosotros con este tema, puedas derramar muchas gracias, gracias de perdón, gracias de sanación, para que así podamos caminar en el camino recto y seguro, en el camino que sabemos con certeza que nos lleva a la felicidad eterna, porque es el camino que nos une más a vos. Mamá María, te pedimos que nos alcances un sincero, profundo y ardiente deseo de querer ser santos, de querer vender todo lo que tenemos y entregarnos totalmente a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, nos encontramos, como bien decíamos al inicio, en la cuarta lección. En la tercera lección de conocimiento de uno mismo, la lección anterior, estuvimos hablando sobre el gran misterio de lo que implica el sufrimiento y cómo lo más grande que podíamos hacer con el sufrimiento era unirlo al sufrimiento de Cristo. Cristo vino al mundo a morir por nosotros y ofrecernos esto, la posibilidad de unir nuestros sufrimientos a los suyos para que tengan un valor redentor. Y no solo para esto, sino para unirse en nuestros sufrimientos y darnos la fuerza necesaria para atravesar, como decimos en el Salve, este valle de lágrimas, esta situación en la que quedamos por el pecado, pero que va a terminar. Esa es nuestra esperanza, de que va a terminar, que el último enemigo, como dice el Apocalipsis, va a ser vencido, va a ser la muerte, y vamos a gozar de la gloria eterna, de la plena comunión con Dios, si obviamente no nos privamos de su amor, si le decimos que sí a la gracia. Y bueno, el perdón, el sufrimiento siempre está unido a un dolor, siempre está unido a una ofensa. Y acá es donde viene a estar presente un proceso de sanación y de restauración que Dios quiere llevar adelante en nosotros. Como bien dije recién que me equivoqué,
Esto es el perdón. ¿Por qué el perdón? Porque el perdón siempre está unido a un sufrimiento, especialmente al sufrimiento producido por una ofensa, que puede ser producida por algún otro o por nosotros mismos. Porque nosotros mismos también nos ofendemos, también nos lastimamos. Entonces, la respuesta al sufrimiento es la cruz. Y en la cruz, Cristo da una respuesta al sufrimiento de las ofensas, es decir, el perdón por las heridas que otros le han causado. Por eso se llama pasión, es decir, el padecimiento de Jesucristo. Jesucristo no hizo nada para sufrir, sino que vino de afuera, vino de otros el sufrimiento que le llevaron a Cristo. Entonces, el padecimiento viene a ser esta pasión. Y fijémonos la respuesta de Cristo en la cruz. La oración que hace: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo tenía conciencia de que el corazón no alcanza a comprender lo que hace cuando lastima a un otro. Entonces, como nos encontramos nuevamente en la situación del paraíso, se nos presenta el árbol del conocimiento del bien y el mal, del cual Dios nos dice: no coman de él. Que esto es el rencor, esto es el odio, esto es el que me la hacen de la paga, como vamos a ver más adelante. Y también se nos presenta el árbol de la vida. Que el pecado ha oscurecido nuestra forma de verlo, entonces no lo vemos tan bien. Y fijémonos qué lindo, porque Dios al árbol del paraíso, del conocimiento del bien y el mal, le dice: de este árbol no coman. Y fijémonos qué diferente lo que Cristo nos dice en la institución de la Eucaristía: tomen y coman. O sea, yo soy el que había dicho: yo soy la vida, yo soy el árbol de la vida. Tomen y coman. Y hay que tomar y comer de su cuerpo, de su vida y de su sangre, de su muerte, es decir, de esta cruz por la cual fuimos sanados. Entonces, para poder perdonar necesitamos la fuerza de Cristo. Y esto no es especulación nuestra, no es una reflexión a la que llamamos, sino puramente una revelación de Dios. Dios que dio a conocer cuál era la solución. Entonces, la fuerza para perdonar nos viene de la cruz. En Juan nos dice: separados de mí, Jesús dice, no pueden hacer nada. Es decir, separados de Cristo no podemos hacer nada. Por lo tanto, el perdón implica estar unido, es decir, tener una vida de gracia, estar unido con Cristo para poder perdonar. Porque sí, la nueva era también habla de perdón, hay un montón de movimientos que hablan de perdón, todos lo recomiendan, pero nadie nos ofrece la fuerza para darlo. O sea, hay que perdonar, sí, excelente, yo también quisiera perdonar, pero muchas veces la situación concreta, la situación real es que no tenemos fuerza para perdonar, incluso muchas veces no queremos perdonar. Entonces Cristo nos da esa fuerza y nos ayuda a tomar esa decisión. Sí, como en la vida espiritual todo es una gracia, o sea, habíamos dicho que todo el tema que estuvimos dando no es que lo podemos vivir por fuerza propia, sino que es una gracia que nos viene de Cristo en la cruz. Entonces, el perdón también es una gracia que se nos da, que, bueno, ya vamos a verlo bien, pero que no es que Dios nos está pidiendo cosas imposibles, sino que Él nos está diciendo y enseñando que tenemos que perdonar para que después Él nos dé la gracia para que podamos perdonar. Así que bueno, ¿cómo vamos a perdonar? Logrando llegar a la situación en la que estaba Pablo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Entonces el que perdona ya es Cristo, es mi Cristo que me da esa fuerza para perdonar. Entonces la fuerza radica en Él. No sé si recordarán ese pasaje del Evangelio cuando dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa montaña: muévete, esa montaña se movería. Bueno, ¿cuál montaña, Señor? La montaña del pecado, la montaña del odio, la montaña del rencor, eso que parece tan grande. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos quitarla de ahí. Entonces, la pasión es un modelo de perdón. La pasión de Cristo, perdón, estoy con un poco de alergia, me pica la nariz. La pasión es el modelo de perdón, cómo hay que perdonar. Y en esto, como decía Mili, es una gracia, por lo tanto, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Hay que pedir la gracia de poder perdonar. Porque si no podemos perdonar, esto muestra que Cristo todavía no está reinando en nuestros corazones. Y en el Padre Nuestro rezamos por eso: venga a nosotros tu reino. Es decir, que Cristo sea quien dé las órdenes en el corazón y no sea el pecado quien dé las órdenes. Entonces, el sufrimiento por las ofensas implica un proceso de sanación que es el perdonar. Es dejar de lado el rencor y el resentimiento. ¿Qué es el rencor? El resentimiento es volver, rencorazón es volver a pasar por el corazón ese sentimiento, volver
a sentir ese dolor que sentí cuando me hirieron. Por lo tanto, es un círculo vicioso. Si yo no dejo de lado el rencor, vuelvo a sentir la ofensa, vuelvo a sentir el dolor y en el fondo me lastimo a mí. ¿Y cuáles son las razones por ahí por las cuales nos sentimos ofendidos o por las cuales no podemos perdonar? En primer lugar, por las altas expectativas de las personas, ¿sí? Las altas expectativas que nos hacemos de la gente. Si estamos esperando que el otro sea perfecto, cuando en realidad el otro está tan debilitado como yo respecto del pecado. Entonces muchas veces nos ofendemos porque el otro no hace lo que quisiéramos, el otro no hace lo que esperáramos, porque en realidad tenemos eso, muy altas expectativas. Y tenemos que considerar al otro también a la luz de las heridas del pecado y a la luz de la herida. ¿Cuántas veces? Y mucho más de aquellos que no tienen una fe sólida, por lo tanto que están con menos elementos que nosotros, que tenemos la gracia de la fe para actuar. Eso por un lado. Después está la otra razón, que es el orgullo, la soberbia. Es decir, a mí no me tocan, sería como que yo estoy allá arriba, es decir, totalmente contrario a lo que nos muestra Dios, que se abaja nuestras miserias. El orgullo viene a ser eso, o sea, a mí no me tocan, a mí no me pueden decir nada. Que esto también muchas veces es producto de las heridas. Tanto nos han herido que nos encerramos, entonces cualquier pequeña herida ya atenta contra nuestra identidad, por tanto nos sentimos muy atacados. Y esto viene en esto de estar defendiéndose constantemente, de que no me puedan decir nada porque ya me caigo y ya me siento ofendido. Por otro lado, tenemos temperamentos muy impresionables, no impresionables que no se pueda creer, sino que tiene fuertes impresiones, que algo que para otro quizás fuera algo mínimo, para alguien le duele mucho. Es decir, para una persona, por ejemplo, no sé, que le tumban el mate en la hoja, bueno, un temperamento más tranquilo, bueno, ya está, no pasa nada, pero quizás un temperamento impresionable, le tumbaron el mate en la hoja y esa hoja estaba usándola para estudiar y ya se enoja un montón. Esos temperamentos son los temperamentos melancólicos y coléricos. Entonces, suele pasar que a una persona capaz que es flemática o sanguínea, una cosa no nos ofende en nada, pero vemos como una persona melancólica o colérica, capaz que esa misma cosa, como las impresiones escalan más profundamente, aunque parezca algo chiquito, para esa persona es una impresión muy fuerte y que muchas veces lleva a tener mucho rencor. Por eso, por ejemplo, las personas melancólicas, en los defectos se habían visto, uno de los efectos es que pueden guardar mucho odio, mucho rencor, justamente porque son muy impresionables y porque no sacan afuera el odio que tienen, porque son personas que son muy metidas en sí mismas. Entonces, muchas veces guardan mucho rencor o mucho odio, incluso de cosas que las demás personas de distintos temperamentos no pueden entender, porque a esas personas no les repercutió de la misma manera. Así que cuando hablamos de sacar afuera, no habla de decir las cosas de mala manera, de insultar a los demás, sino esto de llevarlo a la oración, de presentárselo a Dios. Y por último, puede ser simpatías o antipatías meramente humanas que por ahí son inexplicables, porque siento aversión ante tal o cual persona, y bueno, esto es que por ahí siento aversión y cualquier cosa que hace me molesta. Esto hay que trabajarlo mucho para que justamente no devenga en un rencor más profundo. Bueno, muy bien. Y entonces estamos hablando del tema del perdón, y para hablar del perdón tenemos que saber que, justamente existe el odio, porque el odio es lo que nos genera ese rencor y el perdón es lo que nos saca ese odio. Entonces, bueno, pensamos, ¿de dónde viene ese odio? Y justamente ese odio viene de una lógica humana. Entonces, odio igual lógica humana. Odio igual justicia mal entendida, justicia de la crueldad. Es decir, bueno, si a mí me dañan, yo tengo que dañar. El que me la hace, me la paga. Entonces así podemos ver cómo la ley del talión de los tiempos de Jesús se sigue haciendo actual. Porque la ley del talión era ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me sacan un ojo, yo te saco un ojo. Si a mí me sacan un diente, yo te saco un diente. Entonces esto es una lógica puramente humana. Pero vemos cuánto esa lógica hoy prevalece en este mundo. Porque si a mí me la hacen, yo se los tengo que hacer pagar, pero ni siquiera igual, peor. Porque si a mí me lo hiciste, yo me voy a vengar todavía con más fuerza. Y eso lo podemos ver a nivel macro, o sea, en la pelea de países, y a nivel micro, en todos los lugares. No tenés que dejarte pisotear, no, si a vos te la hacen, vos tenés que pegar más fuerte. Eso es algo que vemos como cuántos padres educan así a sus hijos, por ejemplo. Como cuántas veces, incluso inconscientemente, a mí me la hacen y ya
Aunque quizás no digo, bueno, ojo por ojo, diente por diente, pero dentro de mí surge esa fuerza interior que quiere hacer que esa persona se la tenga que pagar todo, por todo lo que a mí me hizo sufrir. Entonces, bueno, esta es la lógica humana. Pero frente a esta lógica humana, Jesús nos propone una lógica divina. Y nos dice en Mateo 5:38, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo les digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces fíjense lo que nos dice Jesús. No solamente que hay que ofrecer la mejilla, sino que si me abofetean la mejilla, tengo que ofrecer la otra mejilla. Entonces fíjense qué distinta que es la lógica que Jesús nos propone. Y la lógica divina es entonces, yo se la hice a Dios y Él me perdonó. Porque en cada pecado sabemos que estamos crucificando místicamente a Jesús de nuevo. Si Jesús a mí me perdona esa deuda, una deuda que es todavía más grande porque yo estoy ofendiendo al mismo Dios, entonces la deuda que queda contra Dios es una deuda infinita. Y si Dios a mí me perdona esa deuda infinita, ¿quién soy yo para no perdonar al que a mí me ofende? Esa es la lógica divina. Yo se la hice a Dios y Él me perdonó. Yo tengo entonces que hacer lo mismo con los demás. Y esto no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con las injusticias, porque justamente el cristiano también está llamado a levantarse en pos de la justicia. Pero lo que sí quiere decir es que ninguna injusticia, por más grande que parezca, puede dañar nuestro corazón y puede hacer que sea más grande. Por más grande que sea la injusticia, tiene que ser todavía más grande el amor a esa persona que nos ofende. Y es más meritorio. Es más meritorio. Y como dijimos... Entre mayor es la indignidad. ¿Sí? Indignación. Claro, sí, o lo que el otro me hizo. Uh-huh. Es más grande el mérito por perdonar al otro. Tal cual. Y para esto, como dijimos, se requiere de la gracia de Dios. Que Dios no se la va a negar a quien se la pide humildemente. Entonces, bueno, vimos lo que es la lógica humana, la justicia, la lógica divina. Y tenemos que saber entonces varias cosas. Primero, que el odio es algo terrible. ¿Por qué? Porque quien odia pierde la gracia de Dios. Porque el que odia no está en gracia con Dios. Porque justamente, y ahora ya lo vamos a decir bien, cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces le estamos diciendo, bueno, Dios, vos perdoname como yo perdono. Y si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Porque esa es la condición que nos pone para perdonarnos, que nosotros perdonemos a los demás. Entonces quien odia no vive en gracia de Dios. Y quien no vive en gracia de Dios no puede ser feliz. Y aparte acá tenemos que saber también que ¿quién es el padre del odio? Es Satanás. Entonces quien odia se está haciendo semejante a Satanás. Y esto es una tortura para la persona que carga el odio, porque en realidad la persona que carga el odio es una persona infeliz, porque eso que carga es una carga terrible, es una carga que genera resentimiento, que genera rencor, que genera malos sentimientos, es una carga pesada. Y que es como, por ejemplo, está el ejemplo de querer tomar un veneno, de querer hacerle daño a otra persona y tomarme yo ese veneno. Y ese veneno me termina dañando a mí. O querer quemar a la otra persona y agarrar yo un carbón que está quemado. Y ese carbón me termina dañando a mí. Entonces el odio es algo que nos daña a nosotros mismos. Y que el odio es para las almas chiquitas, para las almas pequeñas, para las almas que son mezquinas. Para esas almas es el odio. El odio no es de almas grandes, no es de almas generosas, es de almas chiquitas. Eso es un poco el odio. Y en cambio el perdón es sanador. Porque el que perdona se asemeja a Jesús que dijo, poner otra mejilla, a Jesús que dijo, hay que perdonar 70 veces 7, a Jesús que a los pies que en el momento de la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces el que perdona se asemeja a Jesús y sigue la lógica que Él nos enseña. Y está el ejemplo, así como dijimos que el odio es como un veneno, como una flor que cuando la pisamos, por más que la sigamos pisando y por más que esté pisada, sigue largando buen olor. Entonces la persona que perdona es una persona que sigue largando buen olor, el buen olor de Cristo, a pesar de ser pisoteada por personas que la maltratan, quizás por injusticias.
Entonces el perdón es para almas grandes, porque el perdón es la voluntad de Dios, el perdón es una gracia de Dios. Entonces el perdón es para las almas grandes, para las almas generosas. Y la persona que perdona reconoce, como dijimos antes, que Dios a ella le perdonó, a ese alma, a esa persona, le perdonó todavía más. Entonces, ¿qué? Aunque en la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, ilustra muy bien esto cuando dice: acusamos por una nonada al prójimo y nos excusamos de cosas muy graves. Queremos vender muy caro y comprar muy barato. Queremos para nuestra casa misericordia y tolerancia. Queremos que se echen a buena parte nuestras palabras, y somos susceptibles y nos dolemos de lo que dicen los demás. Quisiéramos que el prójimo dejara de tomar lo que es suyo mediante indemnización, pero ¿no es más justo que él conserve sus bienes y que nos deje a nosotros con nuestro dinero? Nos enojamos cuando no quiere acomodarse a nosotros, pero ¿no tiene el mayor motivo de queja de que queramos nosotros incomodarle? La persona que perdona reconoce, como dijimos antes, que Dios a ella le perdonó, a ese alma, a esa persona, le perdonó todavía más. Entonces, ¿qué? Aunque en la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, ilustra muy bien esto cuando dice: acusamos por una nonada al prójimo y nos excusamos de cosas muy graves. Queremos vender muy caro y comprar muy barato. Queremos para nuestra casa misericordia y tolerancia. Queremos que se echen a buena parte nuestras palabras, y somos susceptibles y nos dolemos de lo que dicen los demás. Quisiéramos que el prójimo dejara de tomar lo que es suyo mediante indemnización, pero ¿no es más justo que él conserve sus bienes y que nos deje a nosotros con nuestro dinero? Nos enojamos cuando no quiere acomodarse a nosotros, pero ¿no tiene el mayor motivo de queja de que queramos nosotros incomodarle? Si tenemos afición a un ejercicio, despreciamos todo lo demás y miramos con desdén todo lo que no es conforme a nuestro gusto. Si alguno de nuestros inferiores nos es antipático o le tenemos entre dientes, todo lo suyo nos parece mal, haga lo que haga. No cesamos de contristarle y siempre tenemos el ojo puesto sobre él. Al contrario, si alguno no es simpático con simpatía sensual, excusamos todo cuanto hace. Hay hijos virtuosos a quienes los padres o madres aborrecen por algún defecto corporal, y los hay viciosos que son sus favoritos, únicamente por alguna gracia externa. Entonces vemos acá, en este escrito, cómo este criterio sería, cómo vamos cambiando el criterio según a nuestro gusto. Es decir, al otro no le perdonamos lo pequeño, pero quisiéramos que Dios nos perdone lo grande. Tal cual. Entonces, porque a veces decimos, no, bueno, yo no cargo ningún odio, yo perdono a todo el mundo. Bueno, veamos en lo chiquito también. Si de verdad estoy perdonando en todo, si de verdad no cargo, aunque sean pequeños odios, aunque sean pequeños rechazos. Entonces, bueno, la persona que perdona, sabemos con certeza que es una persona perdonada por Dios, porque justamente cumple con la única condición que pedimos en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó y que pedimos justamente: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, bueno, vieron que perdón, la palabra perdón, se puede, decimos que es un regalo. Entonces, por ejemplo, podemos pensar como superdom, que es un superdom, perdón, ahí entra perdón, o un perfecto dom, ahí también perdón, justamente porque es un regalo, porque la lógica humana es, bueno, cada uno recibe el pago según lo que hace, entonces el que me las hace a mí me la paga y yo no lo voy a perdonar porque no se merece mi perdón. Pero en cambio en la lógica divina vemos cómo todo es una gracia, porque nosotros ¿qué hicimos para merecer el amor de Dios? ¿Qué hicimos para merecer el regalo del cielo, de la vida eterna? Nada, porque aparte seguimos pecando y cada vez que pecamos volvemos a perderlo todo y Dios en su infinita misericordia nos vuelve a regalar todo en cada confesión. Entonces, esa es la lógica divina. Y por eso decimos que el perdón también es un regalo. Y es un regalo que no nace de la justicia humana. O sea, no es que yo te perdono porque vos hiciste algo para que yo te perdone, sino que yo te perdono porque es un regalo. Un regalo inmerecido. Podemos pensar como, por ejemplo, una persona que trabaja todo el mes y recibe su paga, su sueldo, es justo, justísimo, porque trabajó. Pero si una persona no trabaja y recibe su salario, su sueldo, entonces acá ya es algo que es un regalo, ¿no? Porque no se lo merecía. Lo mismo pasa con el perdón. Las personas muchas veces no hicieron nada humanamente para merecerse el perdón,
pero sí es un regalo para esa persona. Que bajo el criterio del mundo, acá tenemos, o sea, la persona que perdona es una persona tonta, porque ¿cómo vas a perdonarlo después de todo lo que te hizo? Pero para la lógica del Evangelio tenemos, y cada vez nuestro corazón se va haciendo semejante al de Jesús. Por esto es importante, perdón, la gracia. Esto no es cuestión puramente humana, esto no es cuestión que nos van a hacer por nosotros mismos, sino una gracia que tenemos que pedir. La gracia que tiene que moldear nuestro corazón según el criterio de Dios. Y esto muchas veces no es fácil, implica una lucha interior, es decir, entre hacer lo que tengo que hacer aquello para lo cual fui creado, y la realidad del pecado en mí, esa tendencia esa tendencia a querer regirme por los criterios del mundo, esa tendencia a no hacerlo. Pero acá, como decimos, no es especulación nuestra, no es especulación de algún otro autor, es revelación de Dios. La felicidad está en esto. Y con la fe que hacemos, adherimos a esa revelación que Cristo ha hecho del mismo. Por lo tanto, esto es una gracia, es un regalo que Dios nos va a dar en la medida, obviamente, que se lo pidamos. Sí, porque aparte vemos cómo Dios con nosotros hace lo mismo. O sea, Dios alguna vez nos dice, no, bueno, ya te perdoné 10 veces, 11 no, ya es un montón. No, cada vez que nos acercamos a la confesión con un corazón arrepentido, Dios nos perdona. Y es más, Dios nos regala el perdón a todos. ¿Qué pasa? Muchas veces no somos perdonados, o sea, todas las veces en realidad que no estamos en gracia, que no somos perdonados por Dios, es porque nosotros no queremos ser perdonados por Él. Pero si es por la voluntad de Dios siempre nos quiere perdonar. Entonces justamente es un regalo que en la lógica humana no se entiende, pero que en la lógica divina, la persona que perdona es una persona que es semejante a Jesús porque hace lo mismo que Jesús. Acá decimos, bueno, entonces el perdón solamente beneficia a quien es perdonado. En realidad no, porque beneficia todavía más a la persona que perdona. Porque piensen ustedes, las veces, quizás ahora tienen algún rencor, alguna persona que no perdonaron, o quizás tuvieron en el pasado, todos tuvimos alguno. Y seguimos teniendo. Y Pero muchas veces lo que hacemos con las heridas es que las congelamos. Entonces cuando volvemos a ese recuerdo nos vuelve a doler. Y ahí es cuando nos damos cuenta que todavía no hemos perdonado. Tal cual. Entonces, piensen en esa persona y quizás, bueno, o alguna vez que les haya pasado, que estaban lo más bien en el día, ay, pero pensaron en esa persona, les arruinó el día. Les arruinó el día porque ahí empiezan los sentimientos de odio, de rencor, sentimientos que nos empiezan a envenenar a nosotros mismos. Y que es una carga, cada rencor que tenemos es una carga. Y cada vez que soltamos esa carga, el corazón está libre. Entonces, por eso decimos que el perdón es indispensable para ser feliz, porque el rencor justamente genera infelicidad, genera odio, genera malos sentimientos, genera todas esas cuestiones que nos terminan dañando, porque poco a poco todo eso va dañando nuestro corazón y nos va sacando la felicidad. Y Cristo justamente nos quiere libres y por eso nos pide que perdonemos, porque en el perdón también está la libertad. Y por eso decimos entonces que el perdón es 2 veces bendito, porque beneficia tanto a la persona como es perdonada, como a la persona que perdona. Y a la persona que perdona la beneficia aún más. Entonces las personas que perdonaron viven más tranquilas, se deprimen menos, viven con menos ansiedad, viven con menos estrés, son más optimistas. Y todas estas cuestiones son cuestiones que están comprobadas científicamente. Por eso hoy tanto se habla muchas veces del perdón, sobre todo en la nueva era, pero justamente no tenemos ahí la gracia de Cristo para poder perdonar como sí la tenemos nosotros. Y justamente la gracia de perdonar proviene de Dios. De este Dios que toda su vida fue en torno al perdón. Porque Jesús vino al mundo para reconciliarnos con Dios, para poder ser perdonados por Dios. Jesús con sus ejemplos nos enseñó a perdonar. Pensemos, por ejemplo, en la mujer adúltera, que cuando todos le estaban por apedrear, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron y después le dijo a la mujer, yo te perdono, no peques más. Pensemos a Jesús en el momento que está siendo clavado en la cruz, que su grito es, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos con su ejemplo cómo Él nos enseña a perdonar. Pero no solamente con su ejemplo, sino que Él también nos pide que perdonemos. Y justamente cuando Él enseña el Padre Nuestro, lo voy a buscar. Mateo 6, 14 al 15, Jesús nos enseña el Padre Nuestro. ¿Verdad? Entonces, ustedes cuando oren de esta manera, les empieza a enseñar el Padre Nuestro
Y ahí entra justamente, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Terminó de enseñar el Padre Nuestro, que acá ya les enseñó a perdonar. Y fíjense, vuelve a decir, si perdonan su falta a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, fíjense, acá Jesús terminó de enseñar el Padre Nuestro y aclara, por si no quedó claro, si ustedes no perdonan, tampoco el Padre los va a perdonar. Entonces Jesús explícitamente también nos enseña, con sus palabras, nos ordena que tenemos que perdonar. Y bueno, lo mismo va a ser también con el apóstol San Pedro. Cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En la Biblia los números suelen tener un significado y el 7 viene a ser el número de la plenitud. Por lo tanto, 70 veces 7 viene a ser, tenés que perdonar más allá de lo que consideres perfecto. El 7, por lo tanto, la perfección, 70 veces 7 es lo perfecto de lo perfecto. Claro, porque Pedro no le pregunta, tengo que perdonar 7 veces y tal, sino tengo que perdonar perfectamente. O sea, más allá de incluso de lo que se consideres claro, o perfectos. sea, él le pregunta eso, cuando esa pregunta dice, yo tengo que perdonar perfectamente, y Jesús le responde, tenés que perdonar, o sea, decir perfectamente o decir siempre es poco. Entonces Jesús le dice, tenés que perdonar hasta 70 veces 7, es decir, perfectamente lo perfecto, o decir siempre es poco, todavía más que eso. Así que bueno, si Él, como decíamos, ha perdonado nuestra deuda infinita, si Él ha perdonado que le dijéramos, no me interesa que me hayas creado, no me interesa que hayas creado el mundo, no me interesa que me hayas traído a la existencia, no me interesa que hayas muerto en una cruz por mí, demostrándome tu amor, yo lo rechazo. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Entonces, quien no perdona, no ama a Dios porque no le obedece, porque no escucha y ni busca imitar a Cristo, que en esto consiste la santidad, en la imitación de Cristo. También no se ama a uno mismo porque se amarga, porque como decía Mili, se toma el veneno, que en realidad quiere darle al otro, se queda con el carbón encendido en la mano, esperando que el carbón encendido le haga daño a otro y se está haciendo daño a uno mismo. También tiene el riesgo de caer en la cárcel de la que habla Cristo, es decir, en el purgatorio. Y tampoco no ama al prójimo porque obviamente le tiene rencor, es decir, no lo valora y no lo perdona. Entonces, en Mateo 5:23, Jesús nos dice lo siguiente. Mateo 5:23. Acá está. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, la importancia de perdonar antes de ofrendarnos a nosotros mismos, antes de orar, poder perdonar al prójimo, antes de hacer una obra de caridad, perdonar al prójimo. Porque lo que importa de la obra es la fecundidad de eso que la va a dar el Espíritu Santo. El destinatario de la obra, el destinatario de la ofrenda es Dios, pero el beneficiario es nuestro prójimo. Y especialmente dejar el rencor, tomar esa decisión de perdonar antes de consagrarnos. Perdonar a mi hermano porque yo me estoy entregando totalmente a Cristo. Y si yo me estoy entregando completamente a Cristo, tengo que dejar fuera lo que no pertenece a Cristo. Y el rencor no pertenece a Cristo porque Cristo ama a todos y nos llama a la comunión con todos. Nos llama a amar a todos. Son distintos amores. No es lo mismo el amor de pareja, el amor de amigos, que el amor al enemigo. Al enemigo se le desea el bien, pero tampoco nos vamos a juntar a tomarnos mate con el enemigo porque, no sé, también nos puede herir a nosotros. Pero hay que tener... Pensé que iba a decir algo. Entonces, bueno, hay 3 niveles de perdón. En primer lugar, sanar el sentimiento de rencor para con Dios. Es decir, sabemos que Dios es pura bondad, que hace bueno, que no hay nada malo en Él, pero por esta realidad del pecado original, por esta tendencia que se ha sembrado en el corazón, por esta, ¿cómo se dice?, desvirtuación de la imagen de Dios que tenemos, lo que hacemos es echarle la culpa a Dios. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios me manda esto? Entonces, Dios no se enoja si nos
si nos enojamos con Él, pero no se enoja siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar lo que Él tiene para decirnos. ¿Por qué? Claro, Dios no se enoja si le preguntamos por qué, o sea, ¿por qué me pasa eso? Claro, pero siempre y cuando tengamos esa disposición a escucharlo, porque incluso lo hizo María. Cuando María se pierde, Jesús le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Esto lo pueden encontrar en Lucas 2:48. Y Jesús le dice, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, tengo que ocuparme de hacer el plan que Dios tiene pensado para, obviamente, también bendecir a María, bendecir a José y bendecir al mundo entero. Jesús mismo se hace solidario, se une a este grito de dolor en Mateo 27:46, diciendo, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo dice para hacernos tomar conciencia que se une incluso a esa experiencia de saber de esa confusión que tenemos de que Dios no nos ama. Pero Cristo sabía, porque este salmo, que es, y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después termina diciendo que sabe que Él lo va a rescatar de la muerte. Entonces, lo importante en este primer nivel del perdón es sanar esa falsa imagen de Dios y seguir grabándose el corazón esta cita que le dijimos la otra vez, Romanos 8:28, que Dios dispone todo para bien de los que lo aman. Por lo tanto, pedirles la gracia de poder adherir a esa verdad y tener confianza de que Dios tiene el control. ¿Quién es el que es perfecto? Dios es perfecto. Por lo tanto, tenemos que confiar en Él, que es perfecto, y que Él sabe lo que hace. Por lo tanto, no temer y pedirle la gracia de que aumente nuestra esperanza y confianza en Él. Bueno, entonces el primer nivel, perdonar a Dios. Segundo nivel, perdonar al prójimo que nos ha hecho daño. Y acá tenemos que saber que de acá hasta el último día de nuestra vida hay cosas del otro que nos van a molestar. La solución no es que esa persona cambie para que yo deje de odiar, sino que la solución está en yo decidir perdonar a pesar de que esa persona siga comportándose de esa forma. Entonces la solución no es que la gente me deje de ofender, sino que la solución está en que yo decida perdonar. Y hay algunas consideraciones que sirven también para tener en cuenta. Hay como 3 elementos que nos ayudan a disponer el corazón también para poder perdonar. Lo primero es excusar las faltas del otro. Entonces, excusar, que no es lo mismo que justificar, pero bueno, excusar es un poco como decir, bueno, a ver, esta persona quizás no es tan mala. Quizás es una persona que tuvo una infancia muy dura. Quizás es una persona que lo trataron mal. Quizás es una persona, no sé, por ejemplo, para irnos a un caso hiper extremo, pero un violador. Bueno, ¿qué imagen paterna habrá tenido esa persona? ¿Con qué se habrá criado? ¿Cuánta pornografía quizás se veía en su casa? Y su padre que estaba ausente, su padre que era violento con su madre. Entonces, pensar, bueno, a ver, si yo estuviese en ese lugar, ¿me comportaría de verdad de la forma que yo deseo que se comporte? O quizás me comportaría todavía peor que esa persona. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Excusar las faltas del otro. Saber que el otro está herido, seguramente. Y que quizás no hace todo esto por malo, sino por herido, por lastimado, por las experiencias de vida que tuvo, porque a esa persona también se lo hicieron. Entonces eso es lo primero, excusar las faltas del otro. Y lo segundo, va muy de la mano con el primero, es saber que somos víctimas de víctimas. Entonces somos víctimas, o sea, nos dañan personas que fueron dañadas también. Es una cadena que se va repitiendo, o sea, y que muchas veces no está en el consciente, sino que está en el patrón de comportamiento de la persona, porque si yo me crié con estos tratos, yo no sé dar otra cosa que no sea esto, porque a mí me criaron así, porque yo esto es lo que aprendí. Entonces muchas veces, siempre, somos víctimas, de personas que tuvieron experiencias que también nos dañaron, y esa persona repite lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Cortar la cadena. Es decir, si a mí me dañan, yo ahora ya soy consciente porque yo ahora lo conozco a Cristo, porque tengo su gracia para que me puede hacer nuevo, que me puede cambiar, que me puede sanar, que me puede restaurar. Entonces yo puedo cortar esa cadena para yo no seguir repitiendo lo mismo que hicieran conmigo. Ese es el gran poder que nos da la cruz de Cristo, el poder cambiar esa realidad. Decir, el pecado llega hasta mí, que es lo que hizo Cristo, que implica también un cierto dolor, porque implica asumir la cruz, pero que trae la salvación al mundo, la verdadera salvación.
Sí, porque Cristo vino a romper todas las cadenas que a nosotros nos esclavizan. Y una de las cadenas es justamente esta. Entonces hay que romper esta cadena. Esta cadena la podemos romper por la gracia de Cristo. Entonces, excusar las faltas del otro, saber que somos víctimas de víctimas. Y lo último, orar por los que nos han hecho daño. Y un gran camino de sanación es orar por esas personas que nos dañaron. Yo tengo una experiencia de una persona muy cercana que su hermano la había dañado mucho. Y cada vez que pensaba en eso, ella lloraba. Entonces una vez hablando con un sacerdote le dijo, mira, vos cada vez que pienses en tu hermano, haz una Ave María, rezá. Entonces esa persona cada vez que pensaba en su hermano, se ponía a rezar. Y una vez pensó en su hermano y ya sintió paz. Es decir, esa oración que hacía cada vez que pensaba en él, hizo y terminó derramando gracias de sanación y de perdón. Entonces un gran camino de sanación es poder orar por esas personas que nos hacen daño. Orar incluso con lágrimas en los ojos, pero orar por esas personas. Hay otro ejemplo de la santa Laura Montoya, que es una santa colombiana, que su papá se había muerto cuando ella era chiquita, lo habían matado. La oración que hacía cada vez que pensaba en él, hizo y terminó derramando gracias de sanación y de perdón. Entonces un gran camino de sanación es poder orar por esas personas que nos hacen daño. Orar incluso con lágrimas en los ojos, pero orar por esas personas. Hay otro ejemplo de la santa Laura Montoya, que es una santa colombiana, que su papá se había muerto cuando ella era chiquita, lo habían matado. Y su mamá, muy virtuosa, le enseñaba mucho la oración y todas las noches rezaban con mucho fervor por Clímico Uribe, era un señor, y ella pensaba que la mamá lo amaba mucho a ese señor. Cuestión que de grande, una vez le preguntó, mamá, ¿quién es ese chico con el que rezamos siempre, que tanto amamos? Y la mamá le dijo, esa fue la persona que mató a tu padre. Entonces, fíjense qué importante que es seguir este ejemplo y poder orar por esos enemigos, por esas personas que nos hicieron sufrir, porque eso también va a ser un camino de sanación para nosotros y va a derramar gracias de conversión en otra persona, para que esa persona no siga haciendo lo mismo a los demás, lo mismo que nosotros nos hicieron. Entonces, estas son estas tres consideraciones que dispone nuestro corazón para perdonar. Pero ahora nos preguntamos, bueno, ¿cómo perdonar? ¿Cómo hacemos para perdonar? Porque es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. Y lo primero es saber que solos no somos capaces. Yo solo no soy capaz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decidir perdonar. El perdón no es un sentimiento. Yo no voy a sentir ganas de perdonar, seguramente nunca, sino una decisión. Yo decido perdonar. Cuando tomamos la decisión, hay que pedir la gracia para poder perdonar. Entonces, dos cosas, tomar la decisión y pedir la gracia. Y en el momento en el que decimos, yo perdono a esta persona de corazón, aunque después nos siga doliendo, aunque después sigamos llorando cuando nos acordemos de la herida, ya esa persona está perdonada. Por eso, porque no va siempre acompañado de un sentimiento, es una decisión. Y si yo decido perdonar a esta persona, quizás me siga doliendo, quizás sigo llorando, pero yo ya lo decidí, porque el perdón es una decisión. Y también, para tomar esta decisión, se necesita de la gracia, y la gracia nos ayuda a tomar esta decisión y a poder perdonar. Claro, por la fe sabemos que tenemos que perdonar, y por la fe nos viene la gracia para perdonar. Claro, tal cual. Y justamente cuando nos sigue doliendo, justamente pasa que muchas veces, bueno, estamos como tranquilos, todos nos acostumbramos a vivir así, pero claro, cuando decidimos perdonar a esa persona, aflora todo ese dolor, y es como cuando tenemos una espina, que quizás nos acostumbramos a tener la espina, pero cuando sacamos esa espina nos duele en ese momento, y quizás nos duele un tiempito, porque ese sacar la espina también dejó abierta una herida que tiene que cerrarse. Entonces justamente lo mismo pasa con el perdón. Muchas veces cuando decidimos perdonar, bueno, afloran todos esos sentimientos de dolor, aflota también todo eso que quizás teníamos guardado, que teníamos congelado, pero eso también es parte del proceso. Y eso, bueno, implica que también se está siendo perdonado porque se está sacando afuera esa espina que teníamos guardada. Claro, y en esto es importante ni olvidar que tenemos la espina clavada, ni tampoco vivir escarbando donde está la espina sin sacarla. Sino que eso sería el rencor, escarbar, tocar la espina para no olvidarme que está ahí. Pero bueno, hay que sacarla. ¿Va a doler después? Sí, porque el dolor es connatural a la herida.
pero no va a ser eterno ese dolor porque Dios se va a encargar de ir sanándolo progresivamente. Sí, y como dijo Lanto hoy, muchas veces pasa que tenemos rencores guardados que están congelados, que es como que no sabemos que estén ahí. Y bueno, justamente cuando llegamos a tal punto de conocimiento de uno mismo, de nuestra historia, vemos, wow, esto yo lo tenía acá congelado y en realidad me duele. Ah, y acá yo tengo guardado también el rencor de esta persona que yo no me había dado cuenta. Entonces, bueno, qué importante es también poder ver todo esto, poder pedirle a Dios que nos dé la gracia de poder verlo y que nos dé la gracia también de poder sanarlo, de poder perdonar. Entonces, en algunos casos pasa que uno decide perdonar y en el momento en el que se perdona ya no duele más y eso es una gracia de Dios. Es una gracia extraordinaria, pero ordinariamente pasa que va acompañado de dolor. Y bueno, es muy bueno poder revivir el momento con Jesús. Sirve mucho el momento en el que fui herido, revivirlo con Jesús. Porque muchas veces el problema está en cómo asumimos eso. Es decir, a mí me dañaron. Y yo ese daño que me hicieron lo asumo sin Cristo, lo asumo con soberbia y de ahí nace el odio. Pero volver a revivir ese momento con Jesús me ayuda a todo ese dolor que siento, en vez de asumirlo con soberbia, en vez de asumirlo sin Cristo, poder unirlo al sacrificio de Cristo. Y como vimos la vez pasada, la lección pasada, cuando yo uno todo ese dolor a Cristo, termina siendo un dolor ofrecido que trae tantas gracias a la vida, gracias de redención, gracias de conversión, gracias de salvación. Entonces, revivir el momento, pero con Jesús. Saber que el santo no odia, que el santo ofrece, justamente lo mismo que decíamos antes. No debe llevar y cargar todos estos dolores con odio, con resentimiento yo sola. No. El santo en todo encuentra una ocasión para ofrecer, para unir todos estos dolores a Cristo. Y también es importante tener en cuenta que no es lo mismo perdonar que reconciliarse. Perdonar es algo que tenemos que hacerlo con todas las personas. A todas las personas que nos dañan tenemos que perdonar. Pero justamente la reconciliación es volver a tener como esta relación que se tenía con la persona. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Esto en el grupo de San Carlos preguntaron la vez pasada, ahora lo vamos a aclarar un poco mejor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una mujer que su esposo es borracho, que su esposo la golpea todos los días, la daña, la lastima? Bueno, a ver, esa mujer tiene que perdonar al esposo, eso seguro, pero no tiene que volver a vivir con el esposo si el esposo no cambia, porque ahí está corriendo riesgo ella misma. Entonces no es lo mismo perdonar que reconciliarse. El perdón se tiene que dar con todos. O lo mismo también, no solo, como decía el texto que pasábamos, no solo el daño físico, sino el daño espiritual. Claro. Si esta persona me está alejando de la fe verdadera, tampoco puedo estar ahí, sería. Entonces, cuando se corre riesgo en la integridad física, moral, espiritual, emocional o psicológica de la persona, se perdona, pero no se puede dar la reconciliación. Lo mismo en una amistad, por ejemplo. Si es una amistad que a mí, un amigo que a mí me lleva por el mal camino, que me destruye, que me daña, que no sé qué, bueno, yo lo puedo perdonar, pero ser mejor amigo de esa persona, a menos que esa persona no cambie, tampoco está bueno exponerme a eso, ¿sí? Entonces por eso siempre se tiene que dar el perdón, pero la reconciliación, cuando se corren estos riesgos, no se puede dar porque justamente para la reconciliación se necesitan de las dos voluntades que quieren, de otra voluntad que se arrepienta y que tenga voluntad de cambiar. Si el otro no tiene voluntad de cambio, entonces no se puede dar la reconciliación justamente porque requiere de dos voluntades. En cambio, el perdón requiere de una sola voluntad, de mi voluntad. Entonces siempre el perdón y la reconciliación siempre que se pueda, pero no siempre se puede. Y bueno, y el tercer nivel, que es por ahí uno de los más difíciles, es el perdonarse a sí mismo. Esto es perdonar sobre todo el pasado, porque ahí tenemos mucha dificultad para perdonar el pasado y tenemos una culpabilidad. O sea, la culpabilidad, el no perdonarnos a nosotros mismos, viene por también haber asumido responsabilidades que quizás no nos correspondían, por altas expectativas también que se han sembrado en nosotros. Entonces, bueno, perdonar a sí mismo, que uno no ha podido ser como tendría que haber sido, y la clave está en el amor de Dios. Si Él me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme? Me acuerdo hace 2 años, escuchaba
En la homilía de un sacerdote esto que decía que no perdonarse es como escupir la cruz de Cristo. Me pareció fuertísimo porque es esto, Cristo que murió por mí para darme el perdón, ¿quién soy yo para no perdonarme? Entonces, tres aspectos que hay que perdonar. En primer lugar, el aspecto moral, los pecados y los errores. Dios perdona los pecados y los borra, o sea, siguen existiendo solamente en aquel que los recuerda. Por lo tanto, la contrición de corazón no tiene como fin tener rabia contra nosotros mismos, porque esto también es signo de soberbia, es decir, me enojo conmigo mismo porque todavía no soy tan perfecto. Y en realidad, obviamente, no somos perfectos, por lo tanto no hay que enojarse, sino pedir la gracia de poder seguir caminando. Sí, Entonces, o los escrúpulos también. Un pecado que yo hice hace 3 años y tener escrúpulo es el seguir sintiéndome triste, enojada conmigo misma por eso. Y eso es un pecado que ya Dios me hiper perdonó, ya no existe más para Dios. Entonces el escrúpulo tampoco es algo bueno porque es algo que ya está, ya pasó y que Dios quiere que ahora miremos adelante, no que sigamos mirando para atrás en los pecados que quedaron en el pasado. entonces el pasado malo es para no repetirlo, es decir, y para también tener misericordia, es decir, a la luz de las cosas que yo me equivoqué, también ser misericordioso con el otro y ayudar al otro. Entonces la contrición tiene como fin amar a Dios. Y también reconocer esto. Hice lo que pude porque no me estaba abriendo a la gracia, es decir, no estaba contando con la gracia de Dios. Me quise mandar solo en algo que era súper complicado y por eso también me equivoqué. Entonces reconocer que tenemos la gracia, que fuimos débiles por el pecado y que ahora está en nosotros cambiarlo, pero también en la medida que nos vayamos abriendo. Después el otro lugar, el segundo punto, el segundo aspecto, es perdonar el propio carácter. Este carácter tan fuerte que a veces tenemos, este carácter tan feo que muchas veces hemos maleducado. Entonces, bueno, y esto es un proceso que también requiere humildad y obviamente el esfuerzo, sobre todo el esfuerzo de pedir la gracia. Después, el aspecto, perdonarnos la respuesta a los llamados de Dios, que muchas veces no hemos respondido con tanta generosidad. Algunos justamente no se pueden perdonar esta realidad, haber vivido tantos años alejado de Dios, o incluso de haber vivido cercanos a Dios, pero no haber respondido con la generosidad que implica el amor para con Dios. Por lo tanto, siempre estamos a tiempo. Es decir, como lo que decía María, hágase en mí según tu palabra. ¿Cuánto nos hemos sido generosos durante nuestra vida con la lectura, con la oración, con la apertura a los hijos, quizás con el sí a una vocación a la que Dios nos estaba llamando? Entonces, bueno, por lo tanto hay que disponernos a escuchar la voz de Dios en estos momentos, a ver qué es lo que me pide Dios y qué es lo que todavía se puede hacer. Y también perdonarnos en el aspecto humano, es decir, en el físico. Muchas veces no amamos nuestro físico, no amamos cómo Dios nos creó. El otro día un misionero decía esto, nos invitaba a contemplar esta realidad. Dios creándonos, todas las posibilidades genéticas de cuántos espermatozoides se podrían haber unido, y todas las composiciones genéticas que podríamos haber tenido, Dios ofreciéndonos todos esos futuribles, todas esas posibilidades que podría haber, y Dios diciendo, yo elijo señalándonos a nosotros. Y Dios así como en tercera persona que se da vuelta y nos mira y dice, ¿vos a cuál elegirías? ¿Vos te elegirías también? Yo te elijo, ¿vos te elegirías así? Entonces, bueno, qué lindo poder contemplar esta realidad que nos lleva a perdonarnos también y a reconciliarnos con nosotros mismos. Y también perdonar, por ahí muchas veces, el dolor, la culpa que tenemos por las burlas de otros. Es decir, que el que burla muestra también sus defectos mentales y espirituales, muestra también la inseguridad para consigo mismo que tiene que burlarse el otro. Pero bueno, tenemos que perdonar por ahí porque muchas veces hemos asumido esa culpa para con nosotros mismos. Entonces somos creación, no despreciemos al que nos creó. Sí, acá que importante es, bueno, cuando yo me miro al espejo, y esto sobre todo a las mujeres, cuando yo me miro al espejo, mi voz interna, es una voz que afirma, es una voz que dice, soy creación de Dios, Dios me ama así, Dios me hizo así, con esta cara, con este cuerpo, o cuál es mi voz interna cuando yo me miro al espejo. Entonces qué bueno es también poder revisar eso y poder, cada vez que nos miremos al espejo, ver la creación de Dios, ver que Dios nos hizo así y que Dios nos ama así, con este aspecto físico que tenemos. Y que nuestra voz siga respondiendo, o sea, vaya como de acuerdo a eso, ¿no? A que así nos hizo Dios y que nuestra voz
nuestro yo interno nos vaya afirmando cada vez que nos miremos. Esto es algo que pasa mucho en las mujeres. ¿Cuántas veces se termina en anorexia, en depresiones, en sentirme fea, en sentirme inferior, en problemas Bueno, de operaciones que buscan autoestima? cambiar el cuerpo cuando en realidad lo que hay que cambiar es el corazón. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, sobre todo las mujeres. Ahora, la próxima vez que vayan al baño y se miran al espejo, bueno, ¿cuál es mi respuesta cuando yo me miro? Tampoco estar todo el día mirando al espejo y decir, ay, soy hermosa. No, no. Pero sí que cada vez que mire al espejo yo pueda ver esa creación de Dios. Así que bueno, el Catecismo en el numeral 2289 dice: la moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante concepción, por la selección que opera entre los fuertes y los débiles, puede conducir a la perversión de las realidades humanas, de las relaciones humanas. Entonces primero, antes que cambiar el cuerpo, tenemos que cambiar el corazón. Tenemos que hacernos conscientes de que Dios nos eligió así y que por lo tanto tenemos que adherir a esa elección. Y también tenemos que perdonarnos por ahí las condiciones sociales, económicas y académicas. Y tener consciente esto, que lo importante es ser santo, lo importante no es ser ingeniero, ser abogado, tener una carrera. Por ahí el mundo nos educó en esto. Lo importante es que estudien, lo importante es que tengan salud. Mentira. Lo importante es ser santo, porque el santo va a cambiar el mundo y estamos llamados a eso. Dios no nos llamó a ser grandes estudiosos, a ser grandes académicos, sino por una vocación primera, la vocación existencial. Tenemos una vocación existencial que es la vocación a ser santos. Después la vocación a un estado de vida, célibe, casado, sacerdote, monje, monja, y después decir la vocación a la ocupación. Pero todo esto se deriva de la primera vocación. La vocación es ser santos. Así que cambiemos ese lenguaje, suprimamos ese lenguaje que nos sembró el mundo de lo importante es la salud, lo importante es el dinero, lo importante es que estudien, lo importante es ser santo. Así trabajes en el peor trabajo del mundo, lo importante es ser santo, porque la persona vale por sí misma, no vale por la condición social, económica, académica, aunque nos hayan querido hacer creer eso. Valemos porque somos creación y somos hijos de Dios por la cruz. Entonces lo importante es ser santo. Sí, hoy está mucho esto, bueno, valemos por lo que hacemos, no, valemos por lo que somos. ¿Y qué somos? Somos creación de Dios, y no solo creación, somos hijos de Dios, herederos de la vida eterna. Entonces ese es nuestro valor y ese es el valor de las personas, porque cuántas veces también nosotros le damos valor a las personas según lo que hacen. No, las personas valen por lo que son. Y bueno, por último, ya lo dijimos un poco, pero para cerrar y para repasar cómo perdonar, lo primero, la decisión. El perdón no es un sentimiento, sino que es una decisión. Y en el momento en el que se toma la decisión de perdonar, es cuando se empieza la sanación del corazón. Muchas veces, no muchas veces, cuando queremos perdonar, cuando decidimos perdonar, es como que si le decimos, Señor, yo quiero perdonar, yo me decidí perdonarlo, yo quiero perdonar. ¿Y qué nos responde Dios? Dios nos responde, yo puedo. Entonces, si nosotros queremos, si nosotros lo decidimos, el Señor puede, nos puede dar la gracia del perdón. Y después de decidir, hay que pedir ayuda a Dios. Y bueno, lo pedimos por medio de María, que sabemos que es mucho más efectivo. Entonces hay que suplicar el don de perdonar. Señor, yo quiero perdonar a esa persona, no puedo perdonarlo. Señor, dame la gracia de que yo pueda perdonar a esa persona. Implorarlo las veces que sea necesario, pero Dios no nos va a negar la gracia. Y por último, a ejemplo de María, vemos cómo cuando Jesús estaba en la cruz, su grito es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y podemos pensar, bueno, ¿quién lo educó? ¿Quién le enseñó? Seguramente que María le habrá enseñado a perdonar hasta los más enemigos. Vemos cómo María vio que al pie de la cruz estaba solamente Juan. Los demás discípulos se fueron. Pero después vemos cómo María está en Pentecostés orando con los apóstoles. Entonces María los perdonó a todos. Perdonó a aquellos que habían abandonado a su hijo, a los amigos que lo habían abandonado. Perdonó también a los enemigos, a los que lo estaban clavando. Porque María siempre estuvo y vivió según la voluntad de Dios y Jesús los perdonó. Entonces sabemos que María con certeza también los perdonó. Entonces, a ejemplo de ella, tenemos que aprender también a perdonar a los que a nosotros nos hacen daño. Así que bueno, para ir cerrando,
qué hermoso también pensar cómo María tenía esa conciencia de que Dios estaba obrando a favor de la humanidad, obrando a favor de ella, obrando a favor de Cristo, aunque ella no lo entendiera. María que estaba también perdonando a los enemigos de Cristo, que lo estaban asesinando. Y cuánta firmeza de María en cumplir la voluntad de Dios, porque muchas veces cuando vemos sufrir a seres queridos, incluso sufrir por la fe, sufrir porque van a predicar, sufrir porque están viviendo conformes a la verdad, cuántas burlas sufrimos los cristianos también por vivir conformes al Evangelio. Y muchas veces podemos preguntarnos qué estoy haciendo mal para que se sufra tanto, y en realidad no. Los hijos de la luz vamos a sufrir por vivir de acuerdo a Dios en este mundo de tinieblas. Así que para ir cerrando, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a sembrar en nuestros corazones el deseo de perdonar y que por las manos de María nos dé la gracia de perdonar. Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, la práctica va a ser hacer enfrente de un sagrario o de un altar o de una cruz una oración de perdón, que es una oración muy fuerte, muy linda. Por eso les pedimos que la hagan, se las vamos a mandar. Justamente va recorriendo como todo esto, el perdón a Dios, el perdón a los demás, el perdón a mí mismo, el perdón a todas las personas que me dañaron, a mis jefes, a mis amigos, a los profesionales. Es una oración muy profunda, pero va a ser también más profunda y más eficaz en el alma de cada uno, según las disposiciones que tengan ustedes, según cómo se dispongan a vivir el momento, según cuánto se abran a la gracia de Dios. Así que bueno, y tener conciencia de que lo importante de esta consagración no es solamente ir viendo charla por charla, sino el proceso de que podamos ir trabajando nosotros mismos y aprovechar los medios que nos ofrece la Iglesia, aprovechar la confesión, ir a confesarse incluso día tras día. Tengo rencor contra tal persona, y el sacerdote que nos dé la gracia, y el otro día disponerse firmemente a perdonar, y si no puedo, y si vuelvo a tener rencor, pedir esa gracia, de ir a confesarme para que el Señor derrame su gracia, ir a la Santa Misa, en la que Cristo se ofrece por nosotros para liberarnos de nuestros pecados y ofrecer en la Eucaristía a aquellos que nos han dañado, acudir al Santo Rosario, a pedir a María que transforme nuestro corazón que está duro, ir enfrente del sagrario, aprovechemos que la parroquia está abierta, a ponernos enfrente del sagrario para dejarnos iluminar por el sol de justicia que trae la salud en sus rayos, que va sanando nuestro corazón. Así que bueno, hermanos, los esperamos el próximo lunes y cualquier consulta, cualquier duda, estamos para que nos escriban. Que Dios los bendiga. Nos vemos.